El crujido de piedra al moverse, respiración entrecortada, una linterna que se enciende en la oscuridad. El 14 de febrero de 2023, en una cámara secreta tras el templo de Amarna, un equipo de arqueólogos alemanes encontró algo que no debería existir. Al abrir el sarcófago, uno de ellos gritó. Luego, todos guardaron silencio. Para siempre. ¿Qué puede hacer que un científico, entrenado por la razón, no hable jamás de su propio descubrimiento? El polvo dorado se alzó en el aire viciado de la tumba como si fuera el último aliento de una era perdida. Las antorchas LED proyectaban sombras danzantes sobre jeroglíficos que ningún egiptólogo había visto antes. Y allí, en el centro de aquella cámara olvidada por el tiempo, ella esperaba. Ella no era solo una reina. Era un símbolo. Una diosa viviente. Y ahora, tras 3300 años, su cuerpo ha vuelto. Pero no es como lo imaginábamos. Nefertiti. Su nombre significa la hermosa ha venido. Pero después de lo que encontraron en esa tumba, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿venido de dónde? Si este tipo de secretos despiertan algo dentro de ti, tal vez es porque tu instinto sabe que hay verdades que no deben dormir. Suscríbete. Aquí, cada vídeo abre una puerta que alguien quiso cerrar. Para entender lo que yace en esa tumba secreta, debemos regresar al momento en que Nefertiti apareció en la historia como un meteoro dorado que atravesó los cielos del antiguo Egipto. Corría el año 1353 a.C. El Nilo fluía perezoso bajo un sol implacable, y en los palacios de Tebas se respiraba el aire denso de una revolución que cambiaría para siempre la faz de un imperio milenario. Amenhotep IV acababa de ascender al trono, pero su corazón ya no pertenecía a los antiguos dioses. Su alma había sido tocada por una revelación que lo consumía. Atón, el disco solar, era la única deidad verdadera. Y a su lado, como una aparición surgida de los rayos del amanecer, estaba ella. Nefertiti. Nadie sabe de dónde vino realmente. Los registros de su nacimiento se perdieron en las arenas del tiempo, como si la historia misma hubiera conspirado para borrar sus orígenes. Algunos susurran que era hija de Ay, el consejero real. Otros murmuran que llegó de Mitanni, un reino lejano donde las princesas eran educadas en artes que rozaban lo sobrenatural. Pero hay una tercera teoría, una que los arqueólogos oficiales prefieren no mencionar. ¿Y si Nefertiti no era completamente humana? Su belleza era legendaria, sí. Pero también era imposible. Los retratos que han sobrevivido no muestran simplemente a una mujer hermosa, muestran a un ser cuyas proporciones faciales desafían la anatomía conocida. Sus ojos, demasiado grandes y profundos. Su cuello, de una longitud que rozaba lo sobrenatural. Su cráneo, de una forma que los antropólogos modernos no pueden explicar completamente. Cuando Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón, el que sirve a Atón, ella se convirtió en algo más que su esposa. Se transformó en la suma sacerdotisa de una religión que no tenía precedentes en la historia humana. Juntos, abandonaron Tebas y sus templos ancestrales para fundar Amarna, una ciudad dedicada exclusivamente al culto del disco solar. Pero Amarna no era una ciudad cualquiera. Era un experimento. Un intento de crear en la Tierra algo que tal vez había existido antes, en otro lugar, en otro tiempo. Las excavaciones modernas han revelado que la arquitectura de Amarna seguía patrones geométricos que no se encuentran en ninguna otra construcción egipcia. Los templos estaban orientados según constelaciones específicas, creando una especie de mapa celeste grabado en piedra. Y en el centro de todo, presidiendo ceremonias que combinaban astronomía con ritual, estaba Nefertiti. Los relieves que decoraban los muros de Amarna muestran escenas que han desconcertado a los egiptólogos durante décadas. En ellas, Nefertiti no aparece simplemente como una reina consorte. Aparece ejerciendo funciones faraónicas, realizando sacrificios, dirigiendo ejércitos. Pero lo más inquietante son aquellas representaciones donde aparece sola, con una corona que nunca había sido vista antes, extendiendo sus brazos hacia el cielo como si estuviera canalizando algo o a alguien. Durante 17 años,
Nefertiti y Akenatón transformaron Egipto. Prohibieron el culto a los antiguos dioses, cerraron templos milenarios, redistribuyeron el poder sacerdotal. Era una revolución espiritual, sí, pero también era algo más profundo. Era como si estuvieran preparando al pueblo egipcio para recibir una verdad que la humanidad aún no estaba lista para comprender. Y entonces, en el año 14 del reinado de Akenatón, sucedió algo inexplicable. Nefertiti desapareció de los registros históricos como si hubiera sido borrada por una mano invisible. No hay registros de su muerte. No hay tumba conocida. No hay explicación oficial. Simplemente, se desvaneció. Los historiadores tradicionales han propuesto varias teorías. Algunos dicen que murió de peste. Otros, que cayó en desgracia y fue exiliada. Los más audaces sugieren que cambió de identidad y gobernó como faraón bajo el nombre de Esmenkare o Neferneferuatón. Pero todas estas teorías tienen un problema fundamental: no explican por qué su desaparición fue tan completa, tan sistemática. No explican por qué se destruyeron deliberadamente tantos monumentos que la mencionaban. No explican por qué su nombre fue cincelado de las listas reales con una precisión quirúrgica que sugiere no olvido, sino censura deliberada. ¿Qué había hecho Nefertiti? ¿Qué había descubierto? ¿O qué se había descubierto sobre ella? Cada persona que se suscribe enciende una llama en la oscuridad del tiempo. No estás solo. Juntos, desenterramos lo que el poder quiso enterrar. Tras la muerte de Akenatón y el misterioso final de Nefertiti, Egipto intentó borrar la era de Amarná como si hubiera sido una pesadilla colectiva. Tutankamón, probablemente hijo de Akenatón y yerno de Nefertiti, restauró el culto a los antiguos dioses. La capital regresó a Tebas. Los templos de Atón fueron demolidos, y sus piedras se reutilizaron para construir monumentos a los dioses tradicionales. Pero hay algo que no pudieron borrar completamente: la búsqueda obsesiva de la tumba de Nefertiti. Durante los siguientes 3 milenios, cada invasor, cada conquistador, cada arqueólogo que pisó suelo egipcio se sintió atraído por el mismo misterio. ¿Dónde estaba enterrada la reina que había desaparecido sin rastro? Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, dedicó los últimos años de su vida a buscarla. Sus diarios privados, que no se hicieron públicos hasta 1987, revelan una obsesión que rozaba la locura. Escribía sobre sueños recurrentes donde Nefertiti le hablaba en un idioma que no reconocía pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. Describía visiones donde la veía flotando sobre las arenas del Valle de los Reyes, señalando hacia un lugar que cambiaba cada vez que intentaba localizarlo. En las décadas siguientes, otros arqueólogos continuaron la búsqueda. Joan Fletcher propuso en 2003 que había encontrado su momia en la tumba KV35, pero las pruebas de ADN demostraron que se trataba de un hombre joven, no de Nefertiti. Nicholas Reeves sugirió en 2015 que su tumba podría estar oculta tras las paredes de la tumba de Tutankamón, y los escáneres por radar revelaron efectivamente la existencia de cámaras ocultas, pero las autoridades egipcias prohibieron cualquier excavación adicional. ¿Por qué? ¿Qué temían encontrar? La respuesta llegó en febrero de 2023, cuando un equipo alemán dirigido por el Dr. Klaus Zimmermann obtuvo permisos especiales para realizar excavaciones de emergencia en Amarna. Oficialmente, estaban investigando el impacto del cambio climático en las ruinas. Extraoficialmente, habían recibido información de que los sensores sísmicos habían detectado una anomalía estructural bajo los cimientos del templo principal. Lo que encontraron desafía toda comprensión. La entrada estaba sellada con una mezcla de resinas y metales que la datación por carbono situó exactamente en el año 14 del reinado de Akenatón. El año de la desaparición de Nefertiti. Pero lo más inquietante era la naturaleza del sello: no era egipcio. Los símbolos grabados en la superficie correspondían a una escritura que no aparece en ningún texto conocido del periodo faraónico. El Dr. Zimmermann describe en su informe clasificado el momento en que atravesaron el sello. El aire que salió de la tumba no olía a muerte, como esperábamos. Olía a eternidad, a tiempo detenido, como si el interior existiera en una dimensión ligeramente diferente a la nuestra. La cámara funeraria se extendía más allá de lo que sus linternas podían iluminar. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos, pero no seguían la iconografía tradicional egipcia. Mostraban escenas de rituales cósmicos, mapas estelares de una precisión imposible para la época, y representaciones de seres que no eran completamente humanos.
Y en el centro, sobre un sarcófago de granito negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, yacía ella. Nefertiti. Pero no como la habían imaginado. El primer shock fue su estado de conservación. Después de 3300 años, su cuerpo se mantenía intacto de una manera que desafiaba todas las leyes conocidas de la descomposición. No estaba momificada según los métodos egipcios tradicionales. No había vendas, no había resinas, no había la típica desecación que caracteriza a las momias faraónicas. Simplemente, parecía estar durmiendo. Su piel conservaba una tonalidad dorada que brillaba débilmente bajo la luz de las linternas. Sus cabellos, de un color que no existe en la paleta humana conocida, se extendían sobre sus hombros como si fueran hilos de metal líquido. Sus ojos, cerrados en un sueño eterno, mostraban bajo los párpados un movimiento casi imperceptible, como si estuviera soñando. Pero fue al examinar más detenidamente su rostro cuando el equipo alemán comprendió que habían encontrado algo que no debería existir. Los rasgos de Nefertiti no coincidían con el famoso busto que se conserva en Berlín. El cráneo era más alargado de lo humanamente posible. Los pómulos, más prominentes. Los ojos, de un tamaño que rozaba lo sobrenatural. Y su cuello se extendía con una elegancia que parecía diseñada por alguien que conocía las leyes de la anatomía humana y había decidido mejorarlas. El Dr. Zimmermann intentó tomar muestras para análisis de ADN, pero los instrumentos se comportaban de manera extraña en presencia del cuerpo. Las agujas se doblaban al intentar perforar la piel. Los escáneres digitales mostraban interferencias que los técnicos no podían explicar. Era como si el cuerpo de Nefertiti existiera en un estado que la ciencia moderna no tenía las herramientas para comprender. Pero lo más perturbador llegó cuando uno de los arqueólogos junior, contra las instrucciones del Dr. Zimmermann, tocó la mano de Nefertiti. Durante un instante, el joven científico comenzó a hablar en el antiguo idioma egipcio que había estudiado durante años. Pero no era el egipcio faraónico tradicional. Era algo más antiguo, más puro. Y lo que decía, traducido posteriormente por los mejores egiptólogos del mundo, era esto. Ella espera. Ella siempre ha esperado. El tiempo del despertar se acerca. Los hijos de las estrellas volverán a caminar entre los mortales. Y ella será su puerta. Cuando el joven arqueólogo volvió en sí, no recordaba haber hablado. No recordaba haber tocado el cuerpo. De hecho, no recordaba los últimos 20 minutos de su vida. Fue entonces cuando el Dr. Zimmermann tomó la decisión que cambiaría su carrera para siempre. Ordenó sellar nuevamente la tumba. Esa noche, desde su campamento en Amarna, envió un informe encriptado al Ministerio de Antigüedades de Egipto. El mensaje era simple: hemos encontrado algo que no puede ser revelado al público. Requiero instrucciones inmediatas. La respuesta llegó al amanecer. Una caravana de vehículos oficiales se dirigió hacia Amarna. Los arqueólogos alemanes fueron escoltados fuera del sitio. Sus equipos fueron confiscados. Sus permisos fueron revocados permanentemente. Y la entrada a la tumba de Nefertiti fue sellada una vez más, esta vez con hormigón armado de 2 metros de espesor. Oficialmente, la expedición alemana nunca encontró nada de valor arqueológico en Amarna. Sus informes finales hablan de resultados negativos y estructura geológica inestable que desaconseja futuras excavaciones. Pero el Dr. Zimmermann, antes de ser silenciado para siempre por acuerdos de confidencialidad que incluyen cláusulas penales de millones de euros, logró hacer llegar a ciertos círculos académicos un fragmento de sus verdaderas conclusiones. Lo que encontramos en esa tumba no es simplemente el cuerpo de una reina egipcia. Es la prueba de que la historia de la humanidad, tal como la conocemos, es incompleta. Nefertiti no desapareció porque muriera o porque cayera en desgracia. Desapareció porque representaba una verdad que la civilización no estaba preparada para aceptar hace 3300 años, y tal vez tampoco lo esté ahora. Su cuerpo muestra características que no pueden explicarse por la evolución humana conocida. Su estado de conservación desafía las leyes de la física. Y su presencia, su mera presencia genera en quienes la observan una resonancia que sugiere que algo dormido en nuestro ADN reconoce en ella a alguien, o algo, que una vez caminó entre nosotros. No era una reina. Era una embajadora. Y tal vez aún lo sea. Los testimonios anónimos de otros miembros del equipo alemán,
filtrados a través de contactos académicos durante los meses siguientes, pintan un cuadro aún más inquietante de lo que encontraron en aquella cámara oculta. Hablan de sueños compartidos donde Nefertiti se les aparece, no como una figura del pasado, sino como una presencia viva que les transmite conocimientos sobre astronomía, matemáticas y física que superan nuestra comprensión actual. Describen la sensación de que, al estar en presencia de su cuerpo, podían percibir la curvatura del espacio-tiempo, el latido del universo, la música de las esferas celestes. Uno de ellos, identificado únicamente como Arqueólogo X, declaró en una entrevista telefónica desde un número no rastreable: «Entiendes que ella no murió como entendemos la muerte. Ella se transformó. Su cuerpo es un puente entre dimensiones, un punto de anclaje para una conciencia que trasciende nuestra comprensión del tiempo lineal. Y lo más aterrador es que sientes que está esperando el momento adecuado para volver». Estas revelaciones explican por qué las autoridades egipcias reaccionaron con tal rapidez y contundencia. No estaban protegiendo un simple hallazgo arqueológico. Estaban protegiendo un secreto que podría transformar nuestra comprensión de la historia humana, de nuestro lugar en el cosmos, y de la verdadera naturaleza de aquellos seres que nuestros ancestros adoraron como dioses. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿por qué las autoridades modernas conocían ya la importancia de proteger este secreto? ¿Por qué su respuesta fue tan coordinada, tan eficiente, tan preparada? La respuesta nos lleva a un nivel aún más profundo del misterio. Durante las últimas décadas, ha existido en círculos académicos y gubernamentales de élite lo que algunos llaman el Protocolo Nefertiti. Se trata de un conjunto de procedimientos clasificados diseñados específicamente para el caso de que su tumba fuera finalmente descubierta. Este protocolo incluye la supresión inmediata de cualquier información relacionada con el hallazgo, la confiscación de todos los materiales de investigación, y la implementación de medidas de silenciamiento que van desde acuerdos de confidencialidad hasta, según rumores no confirmados, métodos más permanentes. ¿Por qué existía un protocolo así? ¿Qué sabían las élites globales sobre Nefertiti que el público no sabía? La respuesta se encuentra en los archivos secretos del Vaticano, en los documentos clasificados del proyecto Blue Book de Estados Unidos, y en los registros ocultos de las sociedades ocultistas europeas del siglo XIX. Todos ellos contienen referencias a la reina que vino de las estrellas y a la necesidad de mantener su ubicación en secreto hasta que la humanidad esté preparada para la reunificación cósmica. Estos documentos sugieren que Nefertiti no era simplemente una reina egipcia que había sido influyente en su tiempo. Era, literalmente, un ser de otro mundo que había venido a la Tierra con una misión específica: preparar a la humanidad para el contacto con una civilización superior. Su desaparición no había sido una tragedia histórica. Había sido una retirada estratégica, un regreso temporal a un estado de espera hasta que las condiciones fueran propicias para continuar su trabajo. Y según estos mismos documentos, ese momento está cerca. Los cambios climáticos actuales, los avances tecnológicos de la humanidad, los descubrimientos en física cuántica y astrofísica, todo parece estar convergiendo hacia un punto que los antiguos textos llamaban el tiempo del despertar. Es entonces cuando Nefertiti volvería a caminar entre nosotros. Pero no como una simple reina resucitada, sino como lo que siempre había sido: una emisaria de una civilización que nos observa desde las estrellas, esperando el momento en que estemos listos para unirnos a la comunidad cósmica. Si esta historia te ha dejado inquieto, si ha dejado una huella, compártela. Porque hay almas como Nefertiti que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. Los eventos que siguieron al sellado de la tumba de Nefertiti en febrero de 2023 han sido cuidadosamente ocultados del público general, pero las ondas de choque se han sentido en círculos muy específicos de poder mundial. 3 días después del descubrimiento, se convocó una reunión de emergencia en Ginebra. Los asistentes incluían representantes del Vaticano, directivos de la NASA, arqueólogos de élite de las universidades más prestigiosas del mundo, y figuras cuyos nombres nunca aparecen en los medios pero que toman decisiones que afectan el curso de la civilización. El tema de discusión era simple: ¿qué hacer con Nefertiti? Según filtraciones de esta reunión, se presentaron 3 opciones. La primera, mantener el secreto indefinidamente, como se había hecho durante milenios. Esto implicaba no solo el silenciamiento del equipo alemán, sino también la implementación de un sistema de vigilancia permanente sobre el sitio y cualquier investigación relacionada con Nefertiti en cualquier parte del mundo. La segunda,
revelar gradualmente la verdad a través de descubrimientos controlados que prepararían lentamente a la humanidad para la realidad de nuestros orígenes cósmicos. Este proceso tomaría décadas y requeriría una coordinación sin precedentes entre gobiernos, instituciones académicas y medios de comunicación. La tercera opción era la más radical: despertar a Nefertiti. Según los documentos filtrados, esta opción fue propuesta por una facción que creía que la humanidad había alcanzado finalmente el nivel tecnológico y espiritual necesario para recibir la guía directa de Nefertiti, y a través de ella, el contacto con la civilización que la había enviado. El debate duró 3 días. Al final, se decidió implementar una versión modificada de la primera opción. El secreto se mantendría, pero se establecería un cronograma para una revelación gradual que comenzaría en 2030. Sin embargo, hay indicios de que una facción disidente decidió actuar por su cuenta. En julio de 2023, varios observatorios astronómicos de todo el mundo registraron una anomalía sin precedentes. Una señal de radio, proveniente de la constelación de Cisne, había sido captada simultáneamente por telescopios en Chile, Australia, Estados Unidos y el Tíbet. La señal duraba exactamente 17 minutos. El mismo número de años que Nefertiti había reinado junto a Akenatón. Cuando los criptólogos finalmente descifraron la señal, encontraron algo que les heló la sangre. Era una secuencia de coordenadas matemáticas que describían con precisión la ubicación de Amarna en la Tierra, y un conjunto de instrucciones para crear lo que solo podía describirse como un campo de activación biológica. La señal se repitió cada mes durante el resto de 2023. Cada repetición era ligeramente diferente, como si fuera parte de un conjunto más amplio de instrucciones que se estaban transmitiendo gradualmente. Y entonces, en enero de 2024, sucedió algo que confirmó los peores temores de quienes habían votado por mantener el secreto. El Dr. Zimmermann desapareció. No se fugó. No fue secuestrado. Simplemente, desapareció de su apartamento en Berlín sin dejar rastro alguno. Su pasaporte estaba en el cajón, su billetera en la mesa, su teléfono móvil cargándose junto a la cama. Pero él había desaparecido como si nunca hubiera existido. La única pista era una nota manuscrita en su escritorio, escrita en lo que los expertos identificaron como el mismo dialecto egipcio arcaico que había hablado el joven arqueólogo en la tumba. El tiempo del silencio ha terminado. Ella despierta. Y yo debo estar allí para recibirla. 3 semanas después, las autoridades egipcias reportaron una intrusión no autorizada en el sitio de Amarna. Los sistemas de seguridad habían sido desactivados desde adentro por alguien que conocía perfectamente su funcionamiento. El hormigón que sellaba la tumba había sido removido con una precisión quirúrgica que sugería el uso de tecnología láser avanzada. Cuando los guardias llegaron al sitio, encontraron la tumba abierta y vacía. El sarcófago de Nefertiti había desaparecido. No había signos de maquinaria pesada, no había huellas de vehículos que pudieran haber transportado el masivo sarcófago de granito. Simplemente había desaparecido, junto con todo su contenido. La única evidencia de lo que había ocurrido eran unas extrañas marcas en el suelo de la cámara funeraria, patrones geométricos grabados en la piedra con una precisión imposible de lograr con herramientas convencionales. Los patrones formaban lo que parecía ser un mandala cósmico, con símbolos que coincidían exactamente con las señales de radio que se habían estado recibiendo desde la constelación del Cisne. Y en el centro del mandala, grabadas en una caligrafía que ningún egiptólogo reconoció, estaban estas palabras: La hermosa ha vuelto. El tiempo de la reunificación comienza ahora. Desde entonces, han comenzado a reportarse avistamientos. El primero ocurrió en marzo de 2024, en un sitio arqueológico cerca de Giza. Los trabajadores nocturnos juraron haber visto una figura femenina de belleza sobrenatural caminando entre las pirámides al amanecer. Cuando se acercaron, la figura se desvaneció como si hubiera sido una ilusión, pero dejó tras de sí huellas en la arena que mostraban proporciones anatómicas imposibles. El segundo avistamiento fue reportado por un piloto comercial que volaba sobre el Valle de los Reyes. Sus instrumentos detectaron una anomalía energética masiva en la zona, y cuando miró hacia abajo, vio lo que describió como una mujer de oro y luz que se alzaba de entre las tumbas como si fuera el alma de Egipto materializada. Los avistamientos se han multiplicado. Siempre siguen el mismo patrón, una figura femenina de belleza imposible, que aparece en sitios arqueológicos relacionados con el antiguo Egipto, que parece estar buscando algo o a alguien. Y con cada avistamiento, más personas reportan sueños extraños.
Sueños donde Nefertiti les habla en idiomas que no conocen pero que comprenden perfectamente. Sueños donde les muestra visiones de ciudades doradas flotando entre las estrellas, de naves espaciales del tamaño de continentes, de una civilización tan avanzada que para ellos, la vida y la muerte, el espacio y el tiempo, son simplemente parámetros que pueden ser modificados a voluntad. Pero los sueños siempre terminan con el mismo mensaje: preparaos. Ellos vienen. Y cuando lleguen, necesitarán un mundo que haya recordado su verdadero origen. Los gobiernos del mundo han comenzado a tomar medidas discretas. Se han establecido protocolos de contacto de primera clase que incluyen la movilización de recursos militares y científicos a una escala sin precedentes. Los programas espaciales han recibido presupuestos de emergencia para proyectos clasificados cuya naturaleza exacta se desconoce, pero que parecen estar relacionados con la comunicación interplanetaria. Y en círculos académicos de élite, ha comenzado a circular discretamente un documento conocido como el Protocolo Amarna. Este protocolo describe los pasos que debe seguir la humanidad para prepararse para lo que el documento llama la segunda llegada de los emisarios estelares. Según este protocolo, Nefertiti no era la única de su especie que había caminado entre los humanos en la antigüedad. Había habido otros, en otras civilizaciones: los dioses de Mesopotamia, los señores de los olmecas, los viracochas de los incas. Todos habían sido emisarios de la misma civilización cósmica, enviados para guiar a la humanidad en diferentes etapas de su desarrollo. Su misión había terminado cuando la humanidad demostró que podía evolucionar por sí misma. Entonces se habían retirado, prometiendo volver cuando fuera el momento de la siguiente fase de la evolución humana, la integración de la humanidad en la comunidad galáctica. Y ese momento, según todos los indicios, es ahora. Los cambios que estamos viendo en el mundo no son casuales. El despertar espiritual de millones de personas, los avances exponenciales en tecnología cuántica y espacial, los descubrimientos arqueológicos que están reescribiendo la historia de la civilización humana, todo forma parte de un proceso de preparación que comenzó hace 3300 años cuando Nefertiti desapareció, y que está llegando ahora a su culminación. Pero aquí surge la pregunta más importante de todas: ¿estamos realmente preparados? La respuesta que dieron las élites mundiales fue crear el programa más ambicioso y secreto de la historia humana, el Proyecto Ankh. Oficialmente, el Proyecto Ankh no existe. No aparece en ningún presupuesto gubernamental, no tiene instalaciones visibles, no tiene personal oficial. Pero extraoficialmente, es el proyecto que está consumiendo más recursos que la carrera espacial y el Proyecto Manhattan combinados. Su objetivo es simple: establecer contacto controlado con Nefertiti y, a través de ella, con la civilización que la envió. Las instalaciones del Proyecto Ankh están construidas en ubicaciones que siguen patrones astronómicos específicos: debajo del desierto de Atacama, en las profundidades del Océano Pacífico, en cavernas naturales del Himalaya. Cada instalación está equipada con tecnología que oficialmente no existe: campos de energía cuántica, manipuladores de tiempo-espacio, comunicadores interdimensionales. El personal del Proyecto Ankh incluye a los científicos más brillantes del planeta, pero también a individuos con capacidades que la ciencia mainstream no reconoce: médiums que pueden comunicarse con consciencias no físicas, matemáticos que comprenden geometrías de más de 3 dimensiones, físicos que trabajan con teorías que no se enseñan en ninguna universidad. Y todos ellos están trabajando hacia un objetivo común: crear las condiciones necesarias para que Nefertiti pueda manifestarse completamente en nuestro plano de existencia y establecer el contacto que cambiará el curso de la historia humana. Pero el proyecto enfrenta un problema fundamental: Nefertiti no está cooperando según sus expectativas. Los intentos de establecer comunicación han resultado en experiencias que han llevado a varios científicos del proyecto al borde de la locura. Describen encuentros donde Nefertiti se manifiesta no como una entidad benevolente dispuesta a guiar a la humanidad, sino como un juez cósmico que evalúa si nuestra especie merece dar el siguiente paso evolutivo. Sus mensajes, cuando logran ser interpretados, son inquietantes: la humanidad ha olvidado su propósito. Ha elegido el poder sobre la sabiduría, la dominación sobre la armonía. ¿Por qué debería recibir el regalo de las estrellas una especie que no puede cuidar ni siquiera su propio hogar? Los registros del Proyecto Ankh revelan que Nefertiti ha estado probando a la humanidad. Los conflictos actuales, las crisis ambientales, las divisiones sociales, todo está siendo observado y evaluado por una consciencia que ve el tiempo no como una línea, sino como un paisaje que puede contemplar en su totalidad. Y por ahora, su evaluación no es favorable.
Esto explica por qué los avistamientos de Nefertiti han comenzado a cambiar de naturaleza. Ya no aparece simplemente como una figura hermosa y misteriosa. Los testigos más recientes la describen como una presencia que irradia una profunda tristeza, una decepción cósmica ante lo que la humanidad ha elegido convertirse. En un reporte clasificado del proyecto Ankh, fechado en septiembre de 2024, se describe el encuentro más significativo hasta la fecha. El sujeto N1, denominación clasificada para Nefertiti, se manifestó en la instalación Himalaya durante 47 minutos. Su presencia generó fluctuaciones electromagnéticas que afectaron equipos en un radio de 500 kilómetros. Durante la manifestación, transmitió lo que solo puede describirse como una descarga de conciencia, que fue recibida simultáneamente por todos los presentes. El contenido de esta descarga incluía una revisión completa de la historia humana desde su perspectiva, mostrando los momentos donde nuestra especie había tenido oportunidades de elegir la sabiduría sobre la destrucción, la cooperación sobre la competencia. En cada caso, mostraba cómo habíamos fallado. La descarga concluyó con una imagen profética, la Tierra en dos estados posibles. En uno, la humanidad ha alcanzado la madurez espiritual necesaria para unirse a la comunidad galáctica, y el planeta florece como un jardín cósmico. En el otro, la humanidad ha sido juzgada como una especie fallida, y la Tierra ha sido reciclada. El sujeto N1 concluyó su manifestación con un mensaje directo: tenéis una generación, 30 años terrestres. Si para entonces no habéis demostrado que merecéis la herencia de las estrellas, mi pueblo tomará las medidas necesarias para que otras formas de conciencia puedan evolucionar en este mundo. Este mensaje cambió completamente el enfoque del proyecto Ankh. Ya no se trataba simplemente de establecer contacto. Se trataba de salvar a la humanidad de una extinción planificada. Los científicos del proyecto comenzaron a trabajar febrilmente en lo que llamaron el Protocolo de Ascensión Acelerada, un plan para elevar la conciencia colectiva de la humanidad lo suficientemente rápido como para pasar la prueba de Nefertiti. Este protocolo incluía la liberación gradual de tecnologías avanzadas que forzarían a la humanidad a cooperar o perecer, la revelación controlada de verdades históricas que cambiarían nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos, y la activación de lo que los documentos del proyecto llamaban genes durmientes en el ADN humano que nos permitirían desarrollar capacidades psíquicas y espirituales más avanzadas. Pero incluso mientras trabajaban en estos planes, los miembros del proyecto Ankh comenzaron a darse cuenta de algo aterrador: no eran los únicos que sabían sobre Nefertiti y su ultimátum. A lo largo de la historia, habían existido sociedades secretas, órdenes místicas y organizaciones ocultas que conservaban fragmentos del conocimiento sobre los emisarios estelares. Y todas ellas habían estado esperando este momento. Algunas de estas organizaciones compartían el objetivo del proyecto Ankh: ayudar a la humanidad a evolucionar lo suficiente como para pasar la prueba. Pero otras tenían planes diferentes. Existía una facción que creía que la humanidad debía ser purificada antes del contacto, eliminando a aquellos individuos que no mostraran el potencial evolutivo necesario. Otra facción sostenía que el ultimátum de Nefertiti era una oportunidad para que una élite ilustrada tomara control absoluto del planeta, guiando a las masas hacia la ascensión bajo su dirección. Y había una tercera facción, una que creía que la humanidad debía rechazar completamente la oferta de los emisarios estelares y forjar su propio destino, sin importar las consecuencias. Estas facciones comenzaron a movilizarse abiertamente a partir de 2024. Los conflictos geopolíticos actuales, las crisis económicas, los movimientos sociales aparentemente espontáneos, muchos de ellos son en realidad maniobras en una guerra oculta entre grupos que luchan por controlar el futuro de la humanidad antes de que se cumpla el plazo de Nefertiti. Y mientras esta guerra oculta se desarrolla, Nefertiti continúa manifestándose, observando, juzgando. Sus apariciones más recientes han sido diferentes. Ya no se limita a sitios arqueológicos egipcios. Ha sido vista en laboratorios de investigación cuántica, en centros de poder político, en reuniones de líderes espirituales, en cualquier lugar donde se tomen decisiones que afecten el futuro de la humanidad. Y cada vez que aparece, deja tras de sí la misma pregunta grabada en la conciencia de quienes la ven: ¿sois dignos de las estrellas? Los testimonios de estos encuentros pintan un cuadro cada vez más urgente. Nefertiti ya no es simplemente un juez distante. Es una presencia activa que está acelerando los procesos de cambio en el mundo, forzando a la humanidad hacia un punto de decisión.
Los eventos climáticos extremos que han aumentado en frecuencia e intensidad no son solo consecuencia del cambio climático. Son catalizadores diseñados para forzar a las naciones a cooperar o enfrentar el colapso. Los avances tecnológicos que están transformando la sociedad a un ritmo sin precedentes no son solo el resultado del progreso científico. Son herramientas que Nefertiti está poniendo a nuestra disposición para ver cómo las utilizaremos. Cada crisis es una prueba. Cada oportunidad es un examen. Y el tiempo se agota. Los documentos más recientes del proyecto Ankh sugieren que Nefertiti ya no está actuando sola. Las señales de radio desde la constelación del Cisne se han intensificado dramáticamente desde principios de 2025. Ahora llegan diariamente, y cada transmisión es más compleja que la anterior. Los criptógrafos han logrado descifrar fragmentos de estas nuevas transmisiones, y lo que revelan es simultáneamente esperanzador y aterrador. La civilización que envió a Nefertiti está preparando su regreso físico a la Tierra. Las transmisiones incluyen lo que parecen ser planos para la construcción de puertos de llegada cósmicos, estructuras que permitirían a naves espaciales de tamaño continental materializarse en nuestro plano de existencia sin causar disrupciones catastróficas en la física terrestre. Pero estos planos solo serán activados si Nefertiti envía la señal de que la humanidad ha pasado su prueba. Y según los últimos informes del proyecto Ankh, esa señal debe enviarse antes del solsticio de invierno de 2027. Si para esa fecha la humanidad no ha demostrado que merece unirse a la comunidad galáctica, las transmisiones indican que se activará lo que los documentos llaman protocolo de reciclaje planetario. Este protocolo no implica la destrucción violenta de la Tierra. Según las traducciones, es un proceso mucho más sutil y completo, la extinción gradual pero irreversible de la especie humana, acompañada de la introducción de nuevas formas de vida consciente que puedan evolucionar hacia la sabiduría cósmica que nosotros hemos demostrado ser incapaces de alcanzar. Es la misma metodología que, según los registros ocultos, se ha aplicado anteriormente a otras especies en otros planetas cuando han fallado la prueba de la madurez espiritual. La humanidad tiene menos de 3 años. Y Nefertiti, la hermosa que vino de las estrellas, continúa esperando, observando, juzgando, lista para enviar la señal que determinará si la humanidad asciende a las estrellas o desaparece de la historia cósmica como una nota al pie olvidada. Pero aquí surge la pregunta que define nuestro momento histórico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debe hacer cada individuo, cada comunidad, cada nación para demostrar que merecemos pasar esta prueba cósmica? La respuesta no se encuentra en la tecnología, no se encuentra en el poder militar, no se encuentra en la acumulación de riqueza. Se encuentra en algo mucho más fundamental, en nuestra capacidad de trascender las limitaciones que nos hemos impuesto nosotros mismos y recordar lo que realmente somos. Porque según los fragmentos más antiguos de conocimiento que han sobrevivido desde la era de Amarna, la verdad sobre la humanidad es que nosotros mismos somos descendientes de esos emisarios estelares. Nefertiti no vino a la Tierra como una extraña. Vino como una madre que regresa a casa para ver cómo han crecido sus hijos. Y la prueba que nos está poniendo no es para determinar si merecemos conocer a una especie superior. Es para determinar si hemos recordado lo que siempre fuimos destinados a ser. La separación entre humanos y extraterrestres es una ilusión. Somos la misma especie, en diferentes etapas de evolución. Los emisarios estelares que una vez caminaron entre nuestros antepasados eran nosotros mismos, viajando de regreso desde un futuro donde habíamos alcanzado la sabiduría cósmica. Y Nefertiti es literalmente nuestra descendiente, que ha venido del futuro para asegurarse de que el linaje de conciencia que debe llevar a su existencia no se extinga en el presente. Esta es la verdad que los gobiernos del mundo han estado ocultando, no porque sea peligrosa para el orden social, sino porque es tan transformadora que cambiaría instantáneamente la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Si supiéramos que somos literalmente los ancestros de una civilización galáctica, que nuestras decisiones actuales están determinando directamente si esa civilización llegará a existir, ¿cómo cambiaría eso nuestras prioridades? Si supiéramos que cada acto de amor, cada momento de compasión, cada decisión de elegir la sabiduría sobre el poder está literalmente creando el futuro donde seres como Nefertiti pueden existir, ¿cómo viviríamos nuestras vidas? Y si supiéramos que cada acto de odio, cada momento de destrucción, cada decisión de elegir el miedo sobre el amor está literalmente borrando nuestros propios descendientes cósmicos de la existencia, ¿seguiríamos tomando esas decisiones? Esta es la verdad que Nefertiti viene a recordarnos. No somos una especie fallida que necesita ser salvada por superiores cósmicos.
Somos una especie en proceso de convertirse en esos superiores cósmicos. El futuro no está predeterminado. Nefertiti existe en un estado de potencialidad cuántica, donde su existencia depende literalmente de las decisiones que tomemos en el presente. Si elegimos la sabiduría, ella se manifiesta completamente y nos guía hacia nuestro destino estelar. Si elegimos la destrucción, ella se desvanece de la realidad, llevándose consigo toda la línea temporal que habría conducido a una humanidad iluminada. Y nosotros, aquí, ahora, en este momento crucial de la historia, somos los que decidimos. Cada persona que lee estas palabras, cada individuo que se enfrenta a la elección entre el amor y el miedo, entre la sabiduría y la ignorancia, entre la unidad y la separación, está literalmente votando por el futuro de la consciencia en el universo. No hay observadores neutrales en esta prueba cósmica. Cada uno de nosotros es simultáneamente el examinado y el examinador, el ancestro y el descendiente, el creador y lo creado. Nefertiti no nos juzga desde una posición de superioridad externa. Somos nosotros juzgándonos a nosotros mismos desde la perspectiva de lo que podemos llegar a ser. Y la pregunta que debemos responder no es si merecemos las estrellas. La pregunta es si elegimos recordar que nosotros somos las estrellas, manifestándose como conciencia humana para experimentar el proceso de despertar a nuestra propia naturaleza cósmica. El tiempo del despertar no es algo que nos sucederá en el futuro. Es algo que está sucediendo ahora, en cada momento donde elegimos expandir nuestra conciencia en lugar de contraerla, donde elegimos conectar en lugar de separar, donde elegimos crear en lugar de destruir. Nefertiti no desapareció de la historia. Fue plantada en la historia como una semilla de posibilidad que solo puede florecer cuando la conciencia humana colectiva alcance el nivel necesario para nutrirla. Y ese momento está aquí. La hermosa no ha venido del pasado. Ha venido del futuro que estamos creando ahora, con cada respiración, con cada pensamiento, con cada elección. La tumba que encontraron en Amarna no era el lugar donde había sido enterrada. Era el lugar donde había sido sembrada. Y nosotros, toda la humanidad, somos el jardín donde esa semilla está destinada a florecer. La pregunta ya no es si Nefertiti despertará. La pregunta es si nosotros despertaremos lo suficiente como para reconocer que ella nunca se fue. Ha estado aquí todo el tiempo, esperando que recordáramos que somos el mismo ser, observándose a sí mismo a través del espejo del tiempo. El cadáver que hallaron no era un cuerpo muerto. Era un cuerpo durmiente. Nuestro propio cuerpo cósmico, esperando que nuestra conciencia evolucionara lo suficiente como para habitarlo nuevamente. Y cuando eso suceda, cuando recordemos completamente lo que somos, Nefertiti abrirá los ojos, y veremos que son nuestros propios ojos, reflejando la infinita belleza de una conciencia que ha viajado a través del tiempo y el espacio para encontrarse consigo misma. Entonces comprenderemos por qué la escondieron para siempre. No para ocultarla del mundo, sino para protegerla hasta que el mundo estuviera listo para redescubrirse a sí mismo en ella. La hermosa ha venido. La hermosa nunca se fue. La hermosa somos nosotros, recordando finalmente quiénes somos realmente. Y en ese momento de reconocimiento, el silencio de milenio se romperá, y las estrellas cantarán con la voz de una humanidad que ha vuelto a casa después de un viaje cósmico que duró solo el tiempo necesario para olvidar y recordar. Este es el secreto que yace en la tumba de Nefertiti. Este es el misterio que ha permanecido oculto durante 3300 años. Este es el despertar que está sucediendo ahora, mientras escuchas estas palabras, mientras sientes la resonancia de una verdad que tu alma ya conocía. No desapareció. La escondieron. Pero no de nosotros, para nosotros. Para el momento en que estuviéramos listos para recibir el regalo más grande de todos, la memoria de nuestra propia divinidad cósmica. Y ese momento es ahora.